Bienvenidos a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy toca el lunes de entrevista y tenemos un invitado muy especial que probablemente a todo el mundo le suene o conozca porque tiene 1.300.000 seguidores en TikTok, tiene 200 y pico mil en Instagram y es el gran Fernando Miralles. Bienvenido. Muy buenos días, Javier. Un placer estar aquí virtualmente contigo. Genial. Por ir al grano y no estar como enrollándonos muchísimo en Poco Me Parece, siempre nos gusta ir al grano. Nos gusta empezar con la pregunta de ¿quién es Fernando Miralles? En una frase, en 10 segundos, ¿cómo se define Fernando Miralles? Fernando Miralles, Javier, es un profesor que se dedica a enseñar a otras personas a hablar en público para conseguir sus objetivos. Esa Genial. es la palabra. Muy, Esa es muy, la frase. muy conciso. Me imagino, al final todo nos pasa, que nos identificamos con nuestro trabajo. Yo también cuando eso digo, pues soy un emprendedor o me dedico al marketing o demás, pero Fernando Miralles como persona, ¿cómo te definirías como persona, más allá de profesor? En realidad me defino como profesor en todos los aspectos. Desde que tengo uso de razón, Javier, ahora te desarrollo esta reflexión. Me he dedicado siempre a enseñar a los demás. Lo que más me gusta por encima de otra cosa es compartir el conocimiento que tengo desde el plano más académico posible y con una ética intachable y unos valores muy férreos de respeto hacia la otra persona. Y como reflexión, antes de arrancar, bajo mi punto de vista, los oradores deberíamos ser considerados armas blancas porque la persona que domina la comunicación es capaz de hacer mucho daño a los Ujú. demás. Y esto influye mucho en el marketing que se está haciendo últimamente de una forma muy poco ética. Y en este caso hay que ser conscientes de que nosotros somos quien tenemos la responsabilidad, no la víctima, no los oyentes, no esa audiencia. Y por tanto tenemos que trabajar siempre la comunicación con un plano ético y moral muy fuerte. Al final, las palabras han hecho más daño que las balas a lo largo de la historia. Ujú. Sí, 100%. Y es algo que se trabajaba mucho antiguamente, el tema de la oratoria, y es algo que no sé por qué, y no sé si tú nos lo sabes explicar, ha dejado de tener tanto valor y ahora prácticamente nos enseña, como no quieras tú aprender y tengas esa predisposición, es algo que ya no ocurre en el sistema en general. Esto es pura especulación, no tengo una teoría al respecto ni lo he estudiado de nadie, sino simplemente tras escucharte una primera opinión de lo que surge. Seguramente debatiendo más saldrían más opciones. Considero que la parte de hablar, desde que llegaron lo que es la revolución industrial, el desarrollo técnico-económico, se asoció hora de trabajo a sistema productivo, a trabajar a cambio de un dinero, un output material principalmente. Entonces, todo lo que es la palabra, el arte de la palabra, que siempre ha dominado a las masas o se valoraba mucho también en la época del Renacimiento con las artes, empieza a decaer en popularidad a raíz de la revolución industrial. Sin embargo, nunca ha dejado de tener una presencia importantísima en los gobiernos. La política, a medida que pasó desde las repúblicas griegas antiguas, las primeras, las romanas, con los juegos de poder, y finalmente incluso en las cortes a lo largo de la historia de las distintas monarquías en Europa, llegamos aquí con partidos modernos, partidos no tan modernos, que todos ellos aplican estrategias de comunicación y lo vemos en televisión. Por mi Sí. parte, yo apago la televisión, no la veo en absoluto, porque me pongo enfermo de ver todas las trampas lingüísticas que hace el partido A, el B, el C, independientemente del color o ideología. Entonces es fascinante cómo, no sé por qué, la sociedad base pierde el interés por ello, se centra más en lo pragmático, en lo práctico, y después sí que las élites, cuando empiezan a gobernar, entienden que esto es un juego de poder y la oratoria es necesaria. Ujú. Y una de las cosas que he identificado es que normalmente las personas que al final deciden formarse o empiezan a valorar el arte de la palabra son los que empiezan a tener la base de la pirámide de Maslow tranquila. Esa parte de seguridad, de estabilidad ya la tienen y entran en la cúspide de la autorrealización y dicen, oye, entiendo que para autorrealizarme necesito comunicar bien mi mensaje. Es un poco la especulación rápida de esa reflexión. Seguramente si dedicase más tiempo podría encontrar algún indicio más, pero es lo que se me ocurre ahora mismo. No, 100%, y estoy bastante de acuerdo con todo lo que comentas y la oratoria me parece fundamental y la vemos, al final la comunicación, vemos cómo la utilizan personas que normalmente están por encima de nosotros para dirigirnos hacia un lado o hacia otro y me encanta, obviamente, que entiendas la importancia de la oratoria y me gusta que me has dicho que es algo pues, que llevas dentro el tema de enseñar, el tema de hablar desde pequeño. Cuéntame un poco esa historia, cómo empezó ese interés por la oratoria, a qué edad más o menos y cómo lo desarrollaste.
Vale, esto fue un descubrimiento que no lleva la palabra oratoria detrás, pero siempre he sido un alma vieja. Yo suelo bromear con que nací siendo un señor. Podría haber nacido del vientre de mi madre con traje y con bigote perfectamente, porque yo era un señor. Yo siempre he sido un alma vieja, no me he identificado nunca con las personas de mi edad, todo lo contrario, siempre he estado muy avanzado mentalmente a nivel de gustos o ideologías, más que nada porque, para que te hagas una idea, con 9 años, mis amigos iban a jugar a fútbol y yo prefería quedarme a debatir con los amigos de mis padres después de comer. E incluso me preparaba esos debates, sabía por dónde iban a hablar. Me ponía a ver un antiguo canal llamado CNN Plus, que salía de madrugada, ¿no?, cuando empezó la TDT, y trataba de estudiar al máximo toda esa política internacional. Me fascinaba y siempre he disfrutado más de las conversaciones que de las cosas tradicionales de la edad de un niño. Entonces, a medida que iba avanzando, me iba encontrando con que mi colectivo iba madurando, pero siempre he tenido referentes mucho más mayores en estos aspectos. He sido lector voraz desde niño por influencia de mi madre y eso me ha permitido tener una cultura general muy fuerte, y a partir de ciertos elementos en el colegio comencé con mis presentaciones. Y ahí fue cuando un profesor mío, que desde aquí no sé si verá esto, pero le mando un gran abrazo, José Chapa, que era profesor de Historia y Ciencias Sociales, antes de cada examen nos decía: podéis exponer uno de los temas y si lo hacéis muy bien os pongo un punto adicional. Entonces, en esa repesca por tratar de encontrar la mejor nota posible, yo me lo preparaba y me lo preparaba muy bien, me apasionaba, pero no me apasionaba por el punto me daba igual. Era el poder compartir de la mejor forma posible ese conocimiento y adaptarlo a mi clase, adaptarlo a una serie de estudiantes que están ahí porque tienen que estar y no son precisamente apasionados del tema. Y me encantó. Y una de las frases que siempre me gustó de José, que me dijo: tienes madera de profesor, tú serás buen profesor. Y eso se junta con mi abuelo, que es farmacéutico, ya totalmente retirado, con 88 años ya, y me decía cuando íbamos cogidos de la mano por Valencia: tú tendrás que ser catedrático de farmacia, profesor de farmacia. Al final he sido profesor de otra disciplina, la farmacia no encajó conmigo, y aquí estamos, pero ese fue el proceso de descubrir la oratoria, fue una conjunción de casualidades, y al final llegó a este punto. Porque estudiaste farmacia en la universidad, si hemos Hice visto bien. 3 años de farmacia por vocación cero, Ah, ¿no, ha no lo sido terminaste? tradición familiar. ¿Lo Dime, dime. terminaste en farmacia? No, yo te Vale. explico. Yo terminé el tercer año y me fui, más que nada porque cuando estaba estudiando, yo notaba en el estómago: esto no me gusta nada. Y ya no eso, la carrera la puedes sacar, pero el problema es que visualizaba mi vida de 40 años trabajando y no me veía yendo a la oficina de farmacia a trabajar, no veía la pasión que tenía mi abuelo cuando lo empezó y dije: mira, di un salto atrás, esto no va conmigo. Y Sí, ahí ¿hiciste entré un proceso máster, de cambio. máster de educación, puede ser? Sí, antes estudié la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de Ujú. Empresarios EDEM. Me fascinó. Ahí fue donde encontré totalmente mi propósito. Te plantean una ética de trabajo impresionante, una disciplina muy fuerte y me enamoré con esa metodología. Una metodología que sigue Juan Roch, que es el modelo calidad total, que Ujú. pone siempre al alumno, al cliente, digo alumno porque es mi cliente en mi caso, por encima de cualquier otra cosa. Antes del dinero, antes del capital, nada. Primero siempre va el alumno. Por eso soy muy ético siempre y muy responsable en la toma de decisiones, porque para mí, antes que otra cosa, está el alumno. Eso, quien me conoce y ha asistido a mis talleres y petits comité y un poco mi equipo sabe que todas las decisiones que tomamos son por el alumno, por encima del dinero y cualquier otra decisión. Ujú. Sí, aquí somos muy fans de Mercadona, de todos los conceptos. Juan Roch no lo conozco personalmente, no sé si a lo mejor tú sí. No, las Sí. personas que lo conocen personalmente no me han hablado muy bien de él, pero No. no, pero yo ideológicamente sí que estoy como bastante de acuerdo y puede ser porque si no compartes ideología puedes pensar, Ujú. siempre tenemos con Juan Roch, mucha gente cuando hablo con él es como, es que son súper explotadores, con los interproveedores aprietan al máximo, cultura del Ujú. esfuerzo, pero para mí es que hace falta realmente. Y muchas veces la gente piensa que, "Buah, es que me están apretando hasta el 100% y a lo mejor le están apretando un 60% y ya para ellos es como, uff, esto es la caña. Pero sí que es verdad que Ujú. si tienes una disciplina muy férrea, es difícil valorarlo respecto a otras personas que a lo mejor tienen una disciplina tan baja que le pides un 70% y piensan que le estás pidiendo el cielo y la tierra. Entonces, no sé Claro. si tienes la experiencia de conocer a Juan Roch y nos puedes comentar algo. Sí, yo le conozco en persona, he hablado en algunas ocasiones con él, ha sido profesor mío allí en EDEM.
Y hay varias cosas que hay que matizar. La primera, no te puedo hablar del tema de los proveedores porque no lo soy. Sí que soy proveedor de DEM, soy profesor en su escuela y el trato es impecable. De hecho, estoy enamorado del trato que me dan a mí como docente allí y me lo dieron como alumno. Es decir, estoy enamorado de esa escuela. Juan Rocha al final no es quien dirige la escuela, es su hija Hortensia y lo hace de categoría. Es decir, yo estoy muy a gusto, para mí es mi casa. Pero de lo que sé de Juan Roch, yo siempre he visto una persona que escucha, su capacidad es escuchar. Me acuerdo de estar yo en el primer año, ser un chaval imberbe con unos sueños enormes, ponerme a hablar con él y recuerdo perfectamente cómo se cruzaba de brazos, me pegaba la oreja porque yo soy bajito y eres bastante alto, se encorvaba y de las pocas personas, Javier, que he encontrado que hacen escucha plena. Y tenía a su asistente al lado y decía, oye, anota lo de Fernando. Y años más tarde se acordaba. Pasaron 3 años, se acordaba, seguíamos hablando y es de las personas que desarrollan un liderazgo que podrás caerte mejor, podrá caerte peor, pero al final su figura es la que es. Tampoco puedo entrar ahí. A mí me ha enseñado mucho y respecto a la cultura del esfuerzo, a mí me parece necesaria. Al final lo dije en el discurso de graduación, que me inspiré en Juan Diego Gómez, un conferenciante colombiano, dice, la presión alta es lo que convierte el carbón en diamante. Vivimos en una sociedad, por ejemplo, me decían, ¿por qué no enseñas a otras personas a ser oradores y ganar lo que ganas tú y tal? Digo, porque no todo el mundo es capaz de aguantar las 12 horas como mínimo que trabajo yo al día de lunes a domingo, descansando pocos fines de semana al año y hasta 18 horas, sacrificando todo el trabajo con pasión y no lo cambio. Estaba en México de vacaciones y tenía que ponerme a trabajar. ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo mi trabajo. La docencia me apasiona. Y de hecho, comento a la gente, yo moriré dando clase. Mi sueño romántico es fallecer y que me saquen por los pies por delante de un aula. Dar hasta mi último suspiro por los alumnos. Ya mayor, aunque no pueda. Esa es mi romantización de mi vida. Eso es increíble. Y es la disciplina. Al final, el trabajo, el estar ahí aportando a los demás. Y eso es algo que la gente no hace. La gente dice, no, yo quiero trabajar 2 horas al día y ganar mucho. Ya, yo lo veo triste. Yo veo un propósito vacío. Al final llega un momento, y esto cuanto más te rodeas, a ti te pasará con personas que han alcanzado cimas de éxito. Yo, por supuesto, no lo he alcanzado, ni a los niveles de estas personas. Y muchos de ellos hasta se toman un parón, un descansito, se jubilan y luego tienen que hacer algo. Y entra la parte importante, y es que ya juegan con la autorrealización de Maslow. Ya no es por dinero. Hay un día en el que ganas X, creo que eran $75.000 o 68.000 euros al año, ahora estará en la paridad, que ya más dinero no te hace más feliz, hasta te llega a dar más problemas. Entonces, cuando empiezas a ganar esas cantidades, tú empiezas a hacer las cosas, a trabajar por vocación. O automatizas todo tu proceso y vives en automático, pero las personas que consiguen darse cuenta de esa automatización son los que regresan al camino vocacional y ahí es cuando empiezan a hacer transformaciones serias. Juan Roch podría perfectamente, por seguir con ese hilo, vender su empresa y vivir de categoría por 20, no sé ni cuántas generaciones, 20 como mínimo. Pero ahí está, con la edad que tiene, dirigiéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dirige? ¿Por qué los empresarios que acaban dirigiendo tantas empresas sin vender, gran matiz importante, los que no diseñan para vender, sino diseñan una estructura que les supera a ellos en vida, nunca se retiran y mueren con las botas puestas? Porque Sí, es increíble. Y muchas veces, no le quiero llamar ignorancia, pero muchas veces la gente habla sin haber estado en los zapatos de esa otra persona y pasa en eso, en decir, no, yo es que si tuviese el dinero de esta persona no estaría trabajando. Ya es que no tiene el trabajo que tú tienes y probablemente a esa persona le guste trabajar. Y a mí me pasa a veces que cuando me obligo a tomar vacaciones, digo, si es que me estresan más y me agobian más las vacaciones que mi día a día, porque sí que lo disfruto, porque me gusta, porque hay pasión. No sé si una pasión tan grande como para que me saquen de un Zoom muerto ya, pero sí que es algo que me gustaría mantener en el tiempo. Y un concepto que me gusta mucho, yo digo, creo que somos de la misma edad, ¿tienes 28 años? No. Vale. Mala investigación, Pablo. Casi. Pero 27 para investigación, ¿cómo habéis calculado las fechas? Porque acabaste bachillerato en 2012 y yo creo que también lo terminé. Hicimos el cálculo y dije, creo que es de mi edad también. ¿27 para 28? Eso es. Vale, perfecto. Pues yo siempre bromeo con la cosa de yo me quiero jubilar con 30 y toda mi familia. ¿Cómo te vas a jubilar con 30? Digo, a los 30 quiero ya solo hacer cosas que realmente sí que me apasionen, porque todavía hay tareas
que a lo mejor haces que no te apetecen. Y esto, por ejemplo, para mí, que una persona puede considerar trabajo, yo no lo considero trabajo este rato aquí charlando contigo, porque al final, pues es un tiempo que se disfruta, es un tiempo que se aprende, es un tiempo que estás conversando y ojalá pudiese vivir de conversar porque es algo que me encanta hacer y lo haría en mi tiempo libre. Entonces, no me gustaría jubilarme de las cosas que sí que disfruto hacer. Claro. Al final, un amigo mío me dijo, muy buen amigo Jorge, me comentaba, al final descansar no significa irte a tumbar a un sofá y ver una serie en Netflix o en lo que sea. Es cambiar de actividad. Y entonces Jorge es una persona hiperproductiva que al final cuando se cansa, cambia de actividad. Y es así, es un descanso mental. Exacto. Que quiero retomar por el hecho de que has dicho que has sido profesor de siempre y sé que no siempre has enseñado oratoria. Entonces, si nos puedes guiar un poco por esas etapas que has tenido de diferentes profesores, qué cosas has enseñado hasta y qué te hizo acabar enseñando la parte de oratoria. Mira, yo empecé a dar clases de guitarra. Eso fue lo primero que hice yo. Para que veas la vocación, 17 años, aprendo con tutoriales de Estados Unidos a tocar como podía la guitarra. Y como no fui al viaje de graduación del colegio, de Mallorca y demás, porque me parecía como algo demasiado agresivo, ya te digo, yo soy un señor, yo prefiero otro tipo de cosas, dije, voy a empezar a enseñar a la gente a tocar la guitarra tal y como ya he aprendido en español, los grupos de música que a mí me gustaban entonces, en la adolescencia. Y dediqué todo ese verano a construir un canal que ahora llegará a los 90.000 seguidores y eso que lo he abandonado, pero estuvo muy bien, me llevó a conocer a gente estupenda y a compartir mucho conocimiento. De hecho, todavía a veces salen mis vídeos por TikTok. Oye, tú no eres quien me enseñó a tocar una canción hace 10 años. Digo, ese soy yo, un poco más mayor, más gordito y con un poco de menos pelo, pero así es. Y esa ha sido siempre mi pasión, sin nada a cambio. Lo hacía en una época en la que me acuerdo que empezaban a salir youtubers como Willy Rex, el Rubius, Toes, en aquella época, los Destroyers, a lo mejor como eres de mi quinta te sonarán, y copaban todos los portales de YouTube y otras redes. Y yo simplemente compartía educación. Educación, educación de guitarra, un hobby. Y luego fue cuando ya pasé a ganar el Campeonato de España con 23 años, en 2018, el 5 de mayo, cuando digo, oye, voy a empezar a formar en oratoria. Porque antes sí que había dado clases, yo fundé un club de oratoria aquí en Valencia, junto con EDEM, que me patrocinaron, me ayudaron, me cedieron instalaciones y nos afiliamos a Toastmasters. Y a partir de ahí empezamos con todo lo de competir, organizar las sesiones. Y sí que impartía estas pequeñas formaciones a amigos o a alguna empresa, pero a título de hobby, sin ningún propósito. Yo seguía estudiando, estaba con el club y ya cuando gané el Campeonato de España dije, voy a hacerlo profesionalmente. A partir de ahora ya me siento con la confianza y la capacidad de poder ofrecérselo a empresas. Claro. Y así fue, sin más. El tema de la guitarra lo llegaste a monetizar Sí, pero residual. O sea, no fue algo, pues como sigue dando sus 100 euros o 50 euros al mes, a igual que través daba del en la canal de YouTube época. con publicidad, ¿te refieres? Eso es, sin más. Vale. ¿No llegaste a hacer ninguna formación ni nada al respecto? Sí que hice una formación durante la pandemia, pero bueno, residual, por hacer algo. O sea, Ujú. al final empecé con aquello, pero no fue algo particular. Luego lo dejé y ya los tengo ahí por Udemy y a lo mejor los quito porque tampoco dan nada. Los tengo ahí parados. Sí, ¿cuál fue tu entendimiento en el hecho de pivotar, de decir voy a dejar, porque podrías haber continuado con el tema de la música? ¿Qué viste? ¿Viste una mejora de mercado? ¿Viste una mejora de ticket? ¿Una mejora de público para decir No, paso a enseñar yo oratoria? te explico. Combinaba las dos. A mí lo que más me gusta es la oratoria desde pequeño y lo de la guitarra era un hobby propio de mi adolescencia. Lo que pasa Ujú. que por el canal de YouTube, como lo vivía de una forma empresarial y al final ayudaba a tanta gente, continuó durante más años. Yo tenía un grupo de música entonces, con este Jorge que te comentaba del descansar es cambiar de actividad, y nos fue muy bien para el tiempo que llevábamos, la forma en la que lo gestionamos. Y yo todos los años en mi cumpleaños me encierro, no quedo con nadie, es un día bloqueado en el calendario, donde apago el teléfono y pienso en mí, pienso en el futuro, en los próximos 5 y 10 años. Suena atópico, pero yo lo sigo a rajatabla. Y trato de visualizar dónde me veo en 5 años, cómo es un día real en mi vida y también a 10. Y por aquel entonces, con el grupo, no había ganado todavía el Campeonato de España. Esto hablamos cuando quedé tercero en el discurso humorístico, que se celebró en Barcelona también, y ya lo gané 6 meses, 7 después. Ujú.
me planteo, oye, esto estoy empezando a disfrutarlo, estoy ganando a empresarios, estoy compitiendo con gente de muy alto nivel y estoy consiguiendo unos puestos muy interesantes. ¿Dónde me veo? Yo no me veía con 28 años, a 5 años vista, en un escenario tocando para gente, para entretener, ¿no? No veía así mi estilo de vida. Y me reuní con el grupo y se lo dije, digo, mira, al final, entendedme, si triunfamos y nos va muy bien, con 28 años yo no seré plenamente feliz, porque no estaré haciendo lo que creo ahora mismo que a mí me gustaría, y menos todavía con 33 años. A mí me gustaría estar en una clase, formando a gente, en lugar de en un escenario, en un aula, sin ser una estrella del rock, siendo un profesor. Eso es lo que a mí me gusta. Y el grupo me entendió. Y ese día terminamos la banda, se acabó, ellos siguieron con otras cosas y puse foco pleno en el mundo de la oratoria. Ese fue el proceso en el que yo di el cambio, sin más. Cuando ya Entonces, hago esa visualización y giro. entonces realmente el proceso fue desde, porque hay algo que también la gente piensa mucho, que es el hecho de, no, es que Fernando Miralles seguro que decidió un día pum, hacer su oratoria, tuvo suerte, de repente le aparecieron 1 millón de seguidores No, en TikTok y ahora vive de eso. Fue un proceso en desde el absoluto. 23 cuando dijiste, oye, me lo voy a tomar esto en serio, Ujú. hasta me imagino que casi el año pasado cuando pegó ya un poco el pelotazo, ¿no? Sí, yo sí que por aquel entonces iba formando y la visión siempre, por eso yo no soy un influencer o no me considero una persona de redes sociales, todo lo contrario. Yo soy un profesor que ha formado desde sus inicios. Mi primera formación fue en Power Electronics, tú la conocerás por Valencia, pero es la líder en el sector de la generación de energía en Estados Unidos, una multinacional impresionante, y ese fue mi primer cliente de formaciones. A partir de ahí vinieron otras empresas tradicionales valencianas, empresas de toda la vida, empresas medianas, grandes, sectores que se van formando y tienen su departamento de recursos humanos. Ese siempre ha sido mi público objetivo. Y durante la pandemia, al tener un momento de caída, decido empezar a publicar. Y lo de TikTok surge por una cosa muy curiosa, que es que me contrata EDEM para formar no a los grados universitarios, que también, sino a un grupo muy joven, de Ujú. alrededor de 11 a 13 años. Ostras, esto no me enfrentan la vida, sus influencers no son los míos, yo no sé cuántos años tendría por aquel entonces, pero ya no conecto con ellos, por audiencias, por edad, por cultura. Y entonces decido descargarme TikTok, que por aquel entonces yo entendía mal entendido que eran niñas bailando y gente por ahí haciendo el cafre, Empezó y siendo me un lo poco así. descargo. Sigue siendo así, es que como ahora solo Empezó me siendo un sale a mí poco y cosas de empresa, se va transformando poco a poco. a mí sale mucho Jordan Peterson, cosas de empresa, formación, oratoria, todo al final. TikTok está muy bien por eso, al final Ujú. cada persona tiene su propia red. Y entonces yo empecé a notar, a ver, influencer, Lola, Lolita. Vale. Mar, muy bien. ¿Qué dicen aquí? Los panas, los panas. Soldado caído. Y empiezo a notar todas las frases, lo que iba viendo era su cultura. Y esa formación fue espectacular y quedé profesor mejor valorado. Pero simplemente fue una investigación de mercados de la red social y de la cultura de mi audiencia, como hago siempre. Y luego, cuando durante la pandemia me contacta la Cámara de Comercio para ser profesor de marketing digital allí en su formación profesional, en un momento les digo, oye, como las redes sociales donde orgánicamente se puede crecer mucho es LinkedIn y TikTok, os propongo un reto. Quien llegue a 100.000 seguidores el 23 de junio, que es fin de curso, de forma natural, sin bailar, aportando contenido real de valor, le pongo un 10 en mi asignatura. No hace falta que venga, no hace falta exámenes, nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque habrá demostrado que sabe y ha aplicado lo que os voy a enseñar aquí todo el año. Y para que veáis que yo me lo creo, lo voy a hacer yo también. Yo me propongo para ese reto. Y fui el único que tuvo la constancia de estar 4 horas todos los días, quitándose horas de sueño en hacerlo. Y llegué a los 100.000, no sé si fue en 2 meses y medio. Wow, Y 2 meses. nadie lo siguió, a pesar de tener ahí el ejemplo y poder yo compartir lo que pudiera saber o hubiera aprendido. Pero la ética de trabajo y la disciplina. Es que es una pena que al final incluso lo tenías bien organizado, porque entiendo que haya personas que no se esfuercen porque no vean como un futuro, no vean una meta o no vean un objetivo, pero es que tú encima habías marcado el plazo, el tiempo, el objetivo, el premio, y aún así Sí, falta esa cultura del prefirieron esfuerzo. estudiar, prefirieron, y no los juzgo, al final tienen otras cosas, no lo ven, no se ven haciendo algo y yo lo tenía claro, al final era mi pasión, es a lo que me dedicaba y eso fue.
Y a partir de ahí cambió todo y me pude centrar mucho más en la parte de oratoria porque en aquel entonces sí que daba un buen salario normal con las distintas empresas que iban saliendo, pero no me pudieron permitir tener la estructura que tengo ahora, sin duda. Y TikTok, las redes fueron un empujón. Pero toda la construcción, Javier, que eso es importante que quede claro, viene de una base sólida de formación en empresas tradicionales, con una base y un formato académico muy marcado. Y luego las redes sociales simplemente amplificaron lo que se hacía, sin más. No fue un invento de redes que después se lleva a la vida real, como suelen hacer algunos. Sí, que me contaron una anécdota a raíz de esto, que no sé si es cierta o no, entonces A ver, si nos la cuentas tú mejor, pero es de cómo conseguiste al presidente de una gran empresa de cliente a través de TikTok. sí, señor. Es cierto, ¿no? Vale, digo, bien, bien. No, Es no, no, cierto, no he patinado. es cierto. Pues si nos Oye, cuentas la ¿me anécdota, espiáis? ¿Me seguís? ¿Tenéis aquí un infiltrado? Ahora hablaré con mi equipo a ver hay, si os hay, están hay que pasando intentar informarse. información. Yo siempre intento informarme. Contigo ha sido muy difícil, pero bueno, hacemos lo que podemos. Oye, y más porque estas son cosas que normalmente no suelo decir. A lo mejor es con algún alumno que he tenido y les puse de ejemplo, pero curioso. Puedes quitar nombres y quitar nombres de empresas, pero me pareció una anécdota muy, muy curiosa y muy positiva, y sobre todo por las personas que piensan todavía, es que en TikTok, bueno, justo aquí está un poco relacionado, pero TikTok no sirve para conseguir clientes de alta No. calidad, etcétera. Entonces, que puedas comentarnos un poco eso. Han pasado con muchas empresas. Este caso fue una empresa muy grande, curiosa, que siempre me hizo mucha ilusión, pero ha sido el catalizador de gran parte de los éxitos. Al final, las personas que dirigen empresas o tienen un puesto de responsabilidad, como para poder decidir tomar una formación conmigo, tienen hijos. Y con los hijos pasan tiempo y los hijos quieren ver TikTok. Y sucede que a veces los hijos están con los padres viendo TikTok. O incluso padres que directamente tienen TikTok y lo consumen de forma natural. Y Ujú. así es, no tiene más. Al final es quitarse el estigma de que TikTok es solo para niños. TikTok es una red que, desde mi punto de vista, lo han trabajado muy bien porque yo abro mi TikTok y es una escuela de formación con clases de 1 minuto. No más. Para mí. Para otra persona le saldrá gente bailando, pero yo soy muy estricto con eso, Ujú. porque he educado a TikTok para que solamente me muestre lo que a mí me educa y me forma. Entonces, cada vez que me aparece algo distinto, ¡pum!, lo paso rápido. El algoritmo aprende y sabe, a este señor que nació señor y seguirá siendo un señor y morirá siendo un señor, solamente cosas de señor. Es un poco la reflexión. Es que hay algo que si la gente ha estado atenta a todo lo que has comentado, algo que he visto, un patrón similar durante toda tu etapa y creo que en parte por eso te está yendo muy bien, es el hecho de que cuando comentabas con 9 años que preparabas los discursos y decías, vale, esta persona va a decir esto, entonces voy a estudiar esto para poder responderle. Después, con la clase que diste a los niños de pensar, vale, ¿cómo hablan ellos? ¿Cómo tengo que comunicar? Y ahora lo mismo, el hecho de entender cómo está evolucionando el mundo de las redes sociales, qué clase de contenido está consumiendo la gente. Y es que la oratoria, el marketing y creo que todo en general es tanto la parte técnica como la parte de entender a la otra persona o a quién te vas a comunicar para saber qué tienes que hacer y que esa persona conecte contigo y te entienda, y etcétera. Y creo que es algo brillante que has hecho y que sabes entender de, en nuestro caso, nuestra especialidad, que son redes sociales, marketing, etcétera, y aplicado a lo tuyo y de manera brillante, de verdad. Te agradezco el halago, sin embargo, no lo veo tan así. Creo que ha sido más la suerte del que no deja de picar piedra. Yo empecé con 17 años con un canal de YouTube, con guitarra, y no Ujú. funcionó. Nunca llegó a funcionar, nunca pude vivir de eso. Y al final, 10 años después, empieza a funcionar con un proyecto que me mueve y me veo dando clase de esto toda mi vida, hasta el último suspiro, hasta ese nivel. Pero son 10 años, Javier. No Sí. todo el mundo es capaz de estar constantemente. Al final salió TikTok por salir TikTok. YouTube no funcionó hasta que empezamos con los formatos de TikTok y cuando ya tenía una base. Pero que todo el Pero mundo, fue todos picar decís siempre piedra. que es por suerte, y yo digo, bien, sí, lo entiendo, yo también lo digo, tuve suerte de estar en el momento adecuado, el día adecuado, tal, pero también tienes que levantarte por la mañana, arreglarte, tú ponerte el traje, bla, bla, y acercarte al sitio y decir, oye, Sin pues hoy voy duda. a cumplir con esas 8 horas o 18 horas de a ver si hay suerte hoy. Y eso es lo que a veces la gente no piensa y se queda muchas veces con, mira, tuvo suerte, por eso le ha ido bien. No, tuvo suerte porque estuvo 10 años probando suerte todos los días durante 10 o 12 o Eso 15 o sí, 18 horas. eso sí. Genial. Podría decir que hasta tuve suerte en tener esta disciplina que no siempre tuve. Correcto. Cuéntanos ahora el tema del negocio actual. Ujú. Tienes, no sé si es lo más grueso del negocio, pero la membresía de saber comunicar. No, no es lo más por eso. Vale.
Pues háblame un poco, porque es un poco lo que trabajamos mucho con clientes, el tema de membresía. Tienes una membresía que es saber comunicar, son 25 al mes, ¿cierto? Eso es. Vale, ¿cuántos usuarios tienes dentro? Adentrándonos un poco en el negocio, en lo nuestro. Va variando, pero el pico máximo fueron 402 y alrededor de 350, 386, 390, va variando en función del tiempo, porque van entrando, van saliendo como es normal. Pero está ahí, pues no ha bajado nunca de 350, el pico fueron 402 y como verás en mis redes sociales, no me gusta el marketing agresivo en absoluto, no vendo. Sí, Entonces, es decir, siempre la ¿cómo venta entra la es gente? muy orgánica, porque es mi forma de entender los negocios. Como yo quiero dar clase hasta mi último suspiro, y esto no lo digo por decir, es que de verdad lo creo y así me veo, yo no quiero jamás presionar a una persona con ningún tipo de sesgo, sabiendo que lo puedo hacer. Simplemente entiendo que cada persona tiene su proceso y quiero que cuando alguien se apunte a una formación sea plenamente consciente en el uso total de sus capacidades y nunca siendo vulnerable o coaccionado por sesgos emocionales o de compra rápida, de escasez, de no sé cuántos, de bonus. No creo en eso, en absoluto. Y creo que debería estar muy regulado, porque al final estás tocando triggers emocionales y una persona. En especial la gente entre 18 y 25 años a las que les venden, quieres ser tu propio jefe, trabaja 2 horas al día, ganarás tan... Estás tocando muchos sesgos que son peligrosísimos y al final uno como orador o vendedor tiene que ser responsable. Lo que pasa es que mucha gente dice, voy a vender mucho y me retiro. ¿Qué haces? Yo estoy en otro juego. Yo estoy en el juego de... Yo no quiero, por ejemplo, dirigir mi empresa. O sea, a medida que esto crezca, yo tengo un equipo fantástico, no sé cómo lo haré, promoción interna o contratación, yo no voy a dirigir esto. Yo daré mi clase. Yo soy profesor. A un profesor al que le ha tocado ser empresario. No tiene más. Pero yo soy persona del aula. Y volviendo a eso, que me he ido por las ramas y me he motivado, pero Vale, está perfecto. al final no vendo. No me gusta vender. Quiero que todo sea muy orgánico y que la gente quiera aprender. Entonces, ahí está. Por eso no crece. Luego veremos estrategias, porque obviamente es importante a medida que el equipo crece, tenemos más responsabilidad y es una fuente de ingresos que es muy interesante y estable para potenciarlo de una forma totalmente ética y responsable. ¿Eso lo Entonces, por eso es controlas en tu vida diaria, el tema de la ética? Porque al final yo a veces lo pienso y a veces hasta incluso me lo dicen, pues alguna pareja o cosas así que dicen, es que parece que me estés manipulando y a veces puedo hacerlo. Yo no le llamo manipular, le puedo llamar persuadir porque no considero que lo esté haciendo es lo para mismo. otra persona. ¿El qué? Perdón. Es lo mismo, Javier. Y te Sí, es lo explico. mismo. Yo Sí. hago la diferencia de que manipular es cuando hago algo en mi beneficio que no Ajá. es beneficioso para otra persona y persuadir es cuando hago o intento que una persona, si por ejemplo, imagínate, tengo un amigo que tiene un sobrepeso muy elevado e intento Ujú, persuadirle para que se apunte al gimnasio conmigo. Otra cosa sería ujú. que le manipulase para decirle, no sé, que en base a humillarlo me diese dinero por sentirse mal por tener el sobrepeso. Entonces, yo hago esa distinción, pero a lo mejor es realmente lo mismo a Ujú. nivel concepto y debería utilizar otras palabras. No, 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 es lo mismo y se entiende el punto. Lo único que hay que entender que hay personas, y en especial cuando empiezas a entrar en altas esferas, juegos de poder. Cuando digo altas esferas no te hablo de súper altas esferas, sino una persona que dirige su pequeño negocio también. Hubo Ujú, cierta persona en Alemania con un bigotito bajito y austriaco que de verdad creía en lo que decía. ujú, Se creía que estaba ayudando a la gente y acabaron 6 millones de personas aproximadamente fallecidas y esta persona se creía que estaba ayudando a los demás. De hecho, muchos alemanes vivieron el milagro económico alemán, coincidieron los tiempos y de verdad creían que este hombre lo hacía por su bien y él se creía que era por su bien. Y en una pareja puede haber un narcisista y le dice, cariño, si es que conmigo vas a ser la mejor persona del mundo, vas a ser súper feliz, si te vas con otro no vas a ser igual de, no vas a estar igual de contenta. ¿Qué vas a hacer sin mí? Y de verdad esta persona narcisista se cree que es la mejor opción para su pareja y va a hacer absolutamente todo lo necesario para persuadirle de que se quede con él y le está manipulando. ujú. Porque está acabando con su integridad y le está provocando un mini síndrome de Estocolmo. Entonces, hay que tener cuidado porque lo que nosotros creemos que es bueno, y hay veces que hay una verdad universal que al final es relativa. Lo estamos viendo ahora con el cambio, con las tendencias woke y la contrapartida que están generándose ahora en redes. Cuando nosotros creemos que algo es universal, en realidad puede ser que no. Quizá esta persona sea obesa porque tiene una ansiedad enorme y no sea capaz de controlarse y el hecho de que tú le presiones para ir al gimnasio le provoca un fuerte dolor porque sabe que en su día a día no tiene la capacidad de controlar X, Y, Z variables. No lo sabemos.
Entonces, cuando lo hacemos desde ojo, desde el corazón y creyendo que estamos ayudando a los demás, puede ser que nos estemos equivocando. Hay personas que, por ejemplo, dirían, mira, si te apuntas ahora, consigue adelgazar 20 kilos, te lo garantizo en 3 meses, no sé cuánto. Y le metes en un bucle que hasta le puedes decir, mira, mi programa funciona y si tú no lo has conseguido es por tu culpa, porque no vales lo suficiente. Esto pasa mucho en el marketing y en las empresas cuando Eso de se los enfrentan últimos. a reembolsos. Y no te sonará extraño lo que te digo. No, no, justo lo comentábamos esta semana con un grupo de clientes y hablaban de Tamayo, creo que se llama, que había hecho un vídeo hablando sobre el tema de los vendehumos y todas estas cosas y decían que era muy duro porque a nosotros no nos ha pasado, pero el hecho de que la gente insatisfecha después sentía miedo de decir, oye, me ha pasado esto y que sentía vergüenza de decir, hostia, me siento como estafado por esta persona y que entonces no lo comunicaba y que sí que era como muy duro para la persona y que sí se sentía pues humillado, como sin valor o sin fuerza de voluntad como para volver a intentarlo más y sí que es duro en esa parte. Y siempre lo digo que al final lo difícil es marcar el límite. Entonces imagino que tú has marcado el límite de decir no hago absolutamente nada, simplemente expongo la información y el que quiera dar el paso que lo dé. Sí que haces, oye, queda una plaza, pero todo muy ético. O sea, queda literalmente una plaza. Entonces lo puedo decir. Ahí marcar, tú tienes que vender, tienes que ofrecer, pero es, oye, mira, queda una plaza, son 12. Si te quieres apuntar, estupendo. Pero no te voy a presionar mucho más. Tú tomas la decisión y quiero que la tomes con responsabilidad. Por eso verás que yo tampoco hago lanzamientos, ni marco las fechas. Una estrategia de marketing, ojo, que funciona muy bien y es totalmente lícita y quien quiera la usa. A mí no me gusta por eso. Yo quiero que una persona nunca tenga la presión de solo comprar en 7 días. Quiero que lo espacie en el tiempo, que considere cuándo es su mejor opción, en función de sus horarios, y yo no ganaré el mismo dinero. Pero quien se apunte estará contento. Esa es mi visión. Por eso te digo, siempre priorizo al alumno que al propio capital. No, y si quieres estar a largo plazo, hace falta pensar en esa parte, no en pensar me llevo todo el dinero ahora y después me da absolutamente igual. Y muchas veces lo vemos, la gente que piensa más a corto plazo hace cosas llevadas, lo que hemos comentado, a niveles extremos y luego tienen que pivotar completamente y ahí es cuando ves que alguien empieza en una industria y empieza enseñando trading y después pasa a enseñar e-commerce y después pasa a enseñar tal, porque ha quemado, ya ha perdido toda la autoridad o toda la imagen que podía tener en ese aspecto y le toca irse a algo completamente diferente. Claro, ahí lo que también quiero decir es que tampoco vengo yo aquí de mesías de nada, simplemente es una pequeña observación de cómo son mis valores y lo único que hago es reflejar casos que muchos conocemos por redes sociales, que se anuncian y demás, que suceden y yo no aplicaría esas mismas estrategias. Luego ya la justicia decidirá, pero que yo no tengo que entrar ahí ni es mi labor, lo único es simplemente resaltar lo que te digo, que al final mi prioridad es siempre el alumno antes que el capital. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el grueso del negocio ahora mismo, si no es la membresía? ¿Es trabajo con clientes particulares? ¿Es Empresas. Las empresas? empresas tradicionales, mi trabajo de lunes a viernes y luego sábado y domingo talleres por toda España, Andorra también y pronto noticias de otros países, pero abiertas al público en general. Una de mis misiones, Javier, es ofrecer la misma formación que doy a empresas que son grandes, que facturan varios millones, pero a una persona que puede pagar entre 180 y 220 euros. Un ticket que cuando vienen mis alumnos me dicen esto está regalado, he pagado 1.000 por otra forma, regalado. ¿Y por qué? Porque es mi vocación. Es decir, quiero expresamente que una persona, uno, no se arriesgue, no se comprometa e incluso no tenga que pedir préstamos como hacen otros para formarse conmigo. Una formación de grupos reducidos de la que sales hablando bien y con total accesibilidad a mí. Y Presencial. quiero, es presencial, he quitado la online y ahora te explico. Pero la perspectiva es esa, que tengan y vivan la misma formación a la que solamente unos pocos que trabajan en empresas privilegiadas pueden acceder. Un joven de 18 años quiere montar su empresa y consigue ahorrar, oye, trabajo un par de horas, le hago un favor a no sé quién y mi madre me presta un poquito más y puedo acceder a un curso de 180 euros. 5 horas con Fernando trabajando en mí, en mi oratoria, en mi comunicación. Oye, en el peor de los casos, que no sucede, en el que no hable, porque todos salen hablando mejor en público, pero imagínate que no le gusta. 180 no le destrozan la vida. Pero hay formaciones de 1.000, 2.000, que ahí sí. Entonces hay que ser responsable. Entonces por eso lo tengo a ese precio y por eso lo gestiono de ese modo. Ya te digo, podría ganar mucho más metiendo a más personas, haciéndolo de otro modo, pero
ahora mismo en esta etapa vital no es mi visión. Mi visión es llegar al máximo número de personas, aunque yo me tenga que desplazar, sacrificar mis fines de semana, estar en contacto con ellos y que aprendan de verdad y que siempre recuerden esa experiencia con cariño y luego pudiéndola aplicar en su día a día. Ujú. Igual es porque tienes una visión más a largo plazo, pero ¿hasta qué punto es un hándicap para ti el hecho de hacerlo presencial porque pierdes un impacto o un mercado más amplio que podías trabajar de manera, a lo mejor, o en grupos más grandes o de manera online? Por mi compromiso con que de verdad se produzca una transformación. Por ejemplo, yo podría llegar a hablar para 1000 personas, pero no voy a poder garantizar, como es lógico, que cada una de las 1000 personas que acudan hablen mejor en público nada más termine yo mi ponencia. Van a tener una idea de teoría que podrían obtener en un canal de YouTube de forma gratuita en mis propias redes sociales. Pero donde de verdad está el cambio es pudiendo yo trabajar con ellos. Y el motivo por el cual, Javier, yo he quitado las formaciones en directo por Zoom, grupales, es porque sentía yo que los alumnos no estaban viviendo ni de lejos la experiencia del presencial. Y era el producto más rentable. Fuera. Si yo siento que de verdad el alumno no vive de verdad una transformación y no lo puede aplicar al día siguiente en su día a día, al mismo nivel que en el presencial, aunque me tenga que sacrificar y coger todos los vuelos del mundo, lo hago, elimino esa opción. Y hay otros que se dedican únicamente a hacer la oratoria online. Oye, fantástico. Yo no lo veo así. Yo he tomado esa decisión de centrarme en ir hasta el alumno si hace falta o que vengan ellos si es mejor, pero esa es la perspectiva, el poder de verdad conseguir una transformación y por eso es así. Si no, ¿para qué estamos? O sea, un Sí, es que al final lo que profesor hay que buscar es la transformación. A mí me sería pasa. tristísimo. Un profesor, por ejemplo, en el colegio, dando clase de bachillerato y que suspendan todos los alumnos. Y dice, no, mira, yo he dado la clase para 1000 personas. He sido un conferenciante. No, yo quiero resultados, maestro. Yo soy un maestro. No Sí, maestro en el sentido de la palabra de gurú, no, un maestro de toda la vida, un profesor. nosotros decidimos esa transición porque, bueno, cuando estaba prácticamente yo solo era agencia de marketing, luego empecé Ujú. a testear infoproductos por un cliente que tuve que se dedicaba a eso y para mí fue súper frustrante porque sí que se vendían, pero después la mayoría ni los empezaban, que para mí era muy, que era como, ¿por qué narices te gastas el dinero en algo si luego ni siquiera lo utilizas? Pero luego he sido yo lo mismo que he comprado un montón de cursos o productos que ni he abierto y están sin estrenar. Y entonces después luego había otros que empezaban pero que tampoco lo aplicaban y cambiamos a un modelo online nosotros, pero sí Ujú. que con sesiones diarias, con un trato mucho más cercano, con un trato 1 a 1. Por eso me hace falta un equipo muy grande para poder atender a todos. Pero sí que buscamos esa transformación más que el otro. Pero claro, vamos a tickets más elevados para que sea un Ujú. proyecto rentable y también porque buscamos eso, una implicación muy alta por parte de las personas. Es cierto que hay personas que no pueden acceder y entonces también está siempre el dilema un poco de ese decir hasta qué punto debería poder dejar acceder a gente o no, porque he tenido muy malas experiencias con personas que no han invertido tanto como para tomarse en serio Ujú. lo que estábamos haciendo. Entonces ahí tengo un poco de dicotomía por mi parte. Claro. Es una pregunta compleja. Yo he tenido la suerte que al final la gente que viene, como tiene que venir en formato presencial, y estamos, es que te digo, tienes que vivirlo, son 5 horas que desde el minuto cero están una y otra y otra y otra, un golpe tras otro, interacción, nos lo pasamos de maravilla y se acaban las horas volando, sí o sí va a haber implicación por parte de la persona. No le dejo opción a que no haya. Otra cosa es luego que la persona decida continuar o lo que sea, pero al menos esas 5 horas las va a vivir como si fuera una experiencia fascinante, es chulísimo. Yo me lo paso pipa. Mañana tengo formaciones aquí en Valencia y me lo voy a pasar genial. Eso es una cosa y los alumnos también. Pero la Sí, implicación, lo bueno es que es en el momento. A partir de ahí, quien quiera continuar, bien, y quien no, también. Como uh-huh. yo no prometo y conseguirás tal resultado, ¿no? O vive de tus conferencias en absoluto. Yo te garantizo que tú sales hablando mejor que cuando has entrado. Y Uh-huh. surge y sucede y está grabado el proceso. A partir de ahí, cada cual es responsable de utilizarlo para lo que quiera o no. Genial. Como el ticket tampoco es tan alto, tampoco hace falta. Simplemente es un recurso que a lo mejor lo utilizan un día y consiguen una entrevista de trabajo gracias a eso y yo me alegraré en el alma o empiezan a montar un negocio muy exitoso. Depende, es así. Sí, hablando de montar negocios exitosos, luego al final te dejamos un poco de promo porque no llegamos a la de Valencia, pero el lunes sí que estará, entonces creo que tenías luego en Madrid, entonces sí que la podemos comentar. Pero hablando de emprender un negocio, ¿cómo ves el tema de emprendimiento en España? ¿Te has encontrado con dificultades? ¿Para ti ha sido fluido? A ver, realmente, como muchos, la parte de la administración es compleja.
tienes que estar pensando en contratar a una persona para que organice toda la parte del papeleo y se hace improductivo cuando empiezas a llegar a ciertas cuotas o rendimientos. Llega un momento en el que dices, ostras, tienes que quitar parte de tu atención para ver cómo gestionas la parte impositiva, la parte administrativa, la contable, la de nóminas. Y yo al final, es lo que te decía, yo soy un profesor al que no le ha quedado más remedio que ser empresario por cómo han ido las cosas. Siempre me ha gustado la parte de empresa, pero yo soy más profesor que empresario. Y me molesta mucho tener que dedicar parte de mi atención a gestionar el negocio y sacarlo del aula, pero te obligan a hacerlo. Te obligan a despistarte y a ser menos productivo en un área en concreto. Entonces, al final, ¿qué te toca? Pues contratar a una persona del departamento de administración solamente para encargarse de todo esto. Vivir con el miedo de que te llegue una inspección. O sea, yo por eso declaro hasta el último euro. O sea, hay gente que dice, te diría, no, mira, no, es que me da igual, yo quiero vivir tranquilo, sin problemas, que esté todo absolutamente registrado, que no me puedan cuestionar ni un café. Es así, o sea, porque al final yo quiero es dar clase. Cualquier otra cosa es distracción. Y al final estamos en un país que, por lo que sea, por su cultura, el sueño español es ser funcionario y el sueño americano es ser emprendedor. Y vamos en contra de un sistema que no te potencia o no genera un ecosistema favorable, ni unos, ¿cómo decir? Ni unos engranajes que faciliten el que tú desempeñes una labor. Es lo único que me he encontrado. Sí, que Eso es comento con complejo, Pablo. desmotiva. Sí, comentó con Pablo últimamente que incluso hasta en América está desapareciendo cada vez más también ese sentimiento y se está convirtiendo a nivel global un poco el hecho de decir si puedo vivir de un estado o puedo vivir de esto, tampoco me preocupo mucho. ¿Tú te planteas el hecho de irte fuera en algún momento para quitar ese estrés mental que supone vivir bajo, pues a lo mejor unos estándares burocráticos demasiado Sí, excesivos? me lo he llegado a plantear, por supuesto. Aquí sin miedo se dice. Y casi tomando la decisión por motivos personales me quedo. No sé cuánto tiempo. Y también la condición es que yo trabajo en España. O sea, no viviría fuera. El día que decida irme sí que será para cumplir a rajatabla los requisitos de vivir en otro lugar. Pero ya te digo, es complejo muchas veces. O sea, es una decisión más que nada por la edad a la que tenemos. Javier, mucha gente se va fuera y en el momento en que empiezas a, uno, casarte, dos, tener hijos, ya echas raíces y es muy difícil quitar el árbol y trasplantarlo en otro lugar. Entonces, la edad entre los 20 a los 30, por las sociedades actuales donde el matrimonio es más lejano, te permite más flexibilidad, pero tampoco te creas. O sea, en eso soy más tradicional y tengo previsto asentar cabeza en ese aspecto más pronto que tarde y esas decisiones influyen. Ujú. Pero es Sí, así. yo cuando he hablado con asesores fiscales, lo primero que te preguntan es si tienes hijos, porque dicen que con hijos siempre se dificulta todo mucho más, pero que luego siempre hay estructuras o cosas que se pueden hacer para que sea también más interesante. Yo, por ejemplo, no tengo pensado irme de España y prácticamente no me lo he planteado ninguna vez por el hecho de esos lazos familiares, de a lo mejor esa visión también más tradicional. También soy muy viejo joven y por ahora no me lo planteo, pero siempre hay formas, lo hablamos en una entrevista anterior con Miguel Sierra del Liberfy, de cómo cuando llegas a ciertos niveles de facturación sí que es interesante, sobre todo lo decía a partir del 1.000.000 euros, que ya es casi como obligatorio tener una estructura más internacional para el tema fiscal, pero siempre hay formas de, obviamente, pagar todos los impuestos que tocan, pero a lo mejor no tantos como se podrían pagar, porque siempre puedes pagar más de los necesarios. Entonces, es interesante el hecho de plantearlo. A nivel objetivos que Ujú. tienes con esa visión de 5 o 10 años, que me imagino que la última que hiciste la has superado con creces, pero ¿cuál es la próxima visión para Fernando Miralles en 5 a 10 años? Más a corto plazo llegar a más gente y en 5 años reducir a la mitad las formaciones o a un tercio únicamente, a un solo tercio. ¿Cómo lo No vas sé a cómo lo plantear? haré, ¿Las formaciones? no lo sé. O sea, la visión, o sea, la visualización que hago yo no es con objetivos o marcando, sino es un estilo de vida. Yo quiero Ujú. llevar a mis hijos al cole. Yo quiero ir a las 9, llevarlos al cole, quiero recogerlos, quiero ser un papá. Quiero ser ¿Cuántos papá. hijos? Uf, esto lo debatimos mi pareja y yo, pero yo quiero mínimo 2 y máximo 10, ¿no? Los que se puedan. Sí, yo bromeo con No que lo quiero sé, no lo 20 sé. mínimo. No lo sé. Pero sí que quiero ser un papá que esté y estar a gusto y también disfrutar de mi trabajo. Esa es la visión. No sé cómo lo voy a organizar. No sé cuál va a ser el proceso y sé que también hay una parte muy importante de mí que es el aula. Y el aula siempre me llama, como el mar a los piratas. A mí siempre me llama el aula. Entonces tendré que ver la forma.
No sé cómo lo organizaré, de momento construyendo cimientos para poder quizá delegar en equipo, delegar en profesores. No sé el sistema, Javier, eso es el proceso de los próximos años, pero sí que yo me visualizo a 5 y por supuesto en 10, mucho más tranquilo, quizás reduciendo esas formaciones presenciales, pero también encontrando un equilibrio. A esas edades no quiero, o sea, sí que puedo, pero no quiero estar trabajando la cantidad de horas que trabajo ahora por pasión, más que nada porque quiero centrarme en mi familia. Ujú. Joder, que seguro, sé que seguro los hijos por lo menos van a hablar correctísimamente y después No lo demás, creas, ¿no? no creas, al final rechazas lo que ves o no. Tendrás hijos que digan, estoy hasta las narices de mi padre, no hace más que decirme cómo tengo que hablar, pues voy a hablar con palabrotas y voy a decir, no sé, voy a hablar con la jerga y yo qué sé, cualquier cosa. Bueno, será una En aventura fin, más y será algo que hay que plantearse cuando llegue. voy a ver Telecinco, cosas rebeldes, cosas así, no lo sé. Pero a partir de ahí no tengo ni idea. Pero los hijos es verdad que muchas veces hacen lo opuesto a los padres y tú, mira, otra de las cosas que es parte del dilema que tengo yo ahora y ya lo resolveré. Cuando tú crees que algo es bueno para ti porque lo has vivido, no sé si lo dijo Jordan Peterson, pero al final tener hijos es como de una parte egoísta porque quieres tener un mini yo, una versión tuya, un clon que tiene la oportunidad de vivir aquello que tú no has vivido y que te hubiese gustado, desde tu visión. Y la realidad es que no es un clon, es un ser único e independiente que va a tomar sus propias decisiones y en función de un contexto determinado y diferente al tuyo. Entonces, cuando tú crees que algo es bueno para este ser, este hijo tuyo, le vas a tratar de condicionar, le vas a decir que haga esto y aquello, y el hijo se va a rebelar y va a decir todo lo contrario. A mí me hicieron esto y, con farmacia y les quiero un montón. Que esto es lo mejor para ti, te dan un salario de maravilla, vas a estar aquí muchos años, no vas a tener problema. Y no era lo mío, en absoluto. Y me rebelé y costó. Y fue una escisión parte familiar, pero fíjate, mis padres convencidos, de verdad se lo creían. Haz esto o hazte funcionar, de verdad que es lo mejor para ti. Y trataron y me manipularon, en el buen y mal sentido, pero emplearon todas las herramientas de padres que podían. Y no era lo mío, no era lo que yo necesitaba ni lo que yo quería. Pero ellos, con su perspectiva, su bondad y todo el cariño, tomaron esas decisiones para tratar de convencerme y tras 3 años, al final no podía más, no aguantaba y dije, oye, yo voy a hacer lo que me gusta la empresa, me gusta la formación, voy a darle un giro, no me veo en la farmacia. Pero igual que yo he sido muy independiente, una persona que desde siempre ha sido súper independiente y capaz de tomar sus propias decisiones desde el día uno, otra gente no lo es. Otra gente no es lo suficientemente capaz, por lo que sea, de ser muy consciente de sí mismo, de todas sus fortalezas, de sus muchas debilidades y con esa situación y ese mapa tomar decisiones maduras o lo que considera madura en cada momento. Hay gente que sucumbe y es cuando a Ujú. los 65 dice, vaya, he perdido mi vida o me quiero retirar pronto o no lo sé, ojalá me toque la lotería. A mí me toca la lotería y no sé qué hacer con ella, me hace un desgraciado. Ahora tengo, yo qué sé, 3 millones, ¿qué hago con ellos? No sé, los meto en un fondo indexado y sigo con lo mío. No, no perdería el foco. ¿Pero por qué? Porque al final yo he tenido la suerte de encontrar una vocación temprana. Lo veo así, no tiene más. Sí, yo soy un poco más dogmático tú en esto y un poco más estricto, pero hay en muchas cosas que sí que estoy muy de acuerdo. Y en el hecho de que cada persona somos únicos y deberíamos explotar un poco más las fortalezas y no intentar crear mini yos y decir, va a ser igual que yo, va a hacer esto que yo no hice y entonces le toca a esta persona y va a ser futbolista y bla, bla, bla. Al final cada persona es única y creo que es eso, que tenemos que aprovechar y en parte es ver qué cualidades destacamos un poco más, cuáles nos causan más curiosidad, por cuáles sentimos más pasión y explorar un poco ese mundo. Entonces, muy buen aprendizaje final, Fernando. Para terminar, me gustaría que les comentases a la audiencia el hecho de dónde te pueden encontrar y que luego nos comentases un poco también, a partir de, sabiendo este podcast el lunes, la gira que tienes más hacia adelante, si pueden asistir y demás, también un poco más de información sobre eso. Mira, toda la información, Javier, la tienen en fermiralles.com. Fer de Fernando, Miralles de mi apellido, fermiralles.com. Igual me podéis encontrar en todas las redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí publico 3 veces al día en TikTok, 3 veces al día en YouTube, una vez al día en Instagram, una vez al día en LinkedIn. Es decir, si no te puedes permitir una formación conmigo, no te preocupes. Tienes mis redes sociales que como pasión mía te ofrezco todo ese contenido para que sí o sí aprendas de forma 100% gratuita, que no sea una limitación. Y si luego quieres vivir la experiencia de estar conmigo y poder personalizar un poco más, tienes la opción de los talleres, donde a un precio muy ajustado para lo que vas a encontrar por ahí con una calidad impresionante,
tienes todos en fermiralles.com, cursos presenciales. Lo único, Javier, que ahora están bastante llenos. Valencia está lleno, Madrid está lleno, Barcelona también. Quedan algunas fechas en Bilbao, en A Coruña, en Málaga. Vamos abriendo más lo que voy pudiendo dentro de mi agenda, y el próximo año, para finales de enero, principios de febrero y también mitad de febrero, antes de hacer un salto que vendrá, que ya avisaremos, serán las nuevas fechas, pero de momento las que están ahí son las que hay y no puedo hacer más, no puedo abrir más porque no me quedan huecos en la agenda. Sí, con 15, 18 horas al día es suficiente, tampoco hace falta exceder, no sé. Pues No, a ver, 18 suele ser lo exagerado, normalmente son 12. vale, no, Lo que 12. diría Antonio Recio, la media jornada del emprendedor. Realmente. Correcto. Pues Fer, Como broma un placer enorme haber manido. estado charlando un rato contigo. La verdad es que ha sido un placer, hemos aprendido un montón. Creo que la gente se va a llevar cosas increíbles de esta entrevista y sobre todo que te sigan porque de verdad que es lo que dices, es puro contenido útil que das día sí día también. Entonces que lo aprovechen. Así que gracias. Gracias a ti, Javier. Me ha encantado la entrevista porque no hemos hablado mucho de oratoria, ha sido más de la parte personal y de valores, que a quien le pueda interesar, genial. No sé si esto le encajará a todo el mundo. Al final es abrirme un poquito más, porque es verdad que cuesta encontrar información, pero por también una decisión personal. Yo no quiero vender lifestyle, Ujú. porque podría y vendría bien, mucho viaje, no paro, estoy en Valencia 1 o 2 veces a la semana, pero tampoco creo correcto. Es decir, no, mira, la vida del orador, tal. Al final no es una vida muy glamurosa. Vives en hoteles, son exactamente iguales, a veces no sabes ni en qué ciudad estás, te olvidas, si trabajas de lunes a domingo no sabes ni en qué día estás, y al final es divertido por eso, porque no es una vida que todo el mundo quisiera, aunque se podría vender como muy sexy y glamurosa. Al final tú eres el experto en marketing, no yo, y una cosa que puede tener un lado bueno y uno malo, se potencia lo bueno y acaba cayendo gente en cosas que no deberían. Es muy vocacional esto. Entonces, al final, aquí está el Fernando, esta es la persona que hay detrás de redes. No, y me ha encantado saber un poquito más por lo que dices, que entiendo también la parte de querer mantener un poco lo personal, pero que me ha encantado conocer un poco más del Fernando Miralles de verdad y no solo el orador, y que al final para oratoria es Pero, eso, tienes contenido para aburrir, entonces el que quiera, que sepa que puede volverse un maestro total de oratoria simplemente siguiéndote en redes y asistiendo a los talleres, por supuesto. Así que buenísimo. muchas gracias, Fernando, y ojalá volvamos a hacer una entrevista y conocernos en persona pronto. Seguro que sí, oye, sería ideal. Comenté a tu equipo para hacerla en formato presencial y a mí me encantaría poder estar cara a Perfecto. cara. Me gusta más el presencial, Javier. Estupendo, Fernando, pues lo mismo. Infinitas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.